Bueno, Juan Martín, teníamos también muchos productores interesados en el bloque de Lourdes, ¿no? Claro, sí, muchos productores van a mandar la fecha de nacimiento a Lourdes para ver qué les depara el clima, fundamentalmente, claro, ¿no? En una situación, cosecha, cómo viene, ¿no? Los valores de los granos, que estamos en un escenario de caída de precios y en un escenario muy complicado por el tema de las inundaciones. Al respecto, con respecto a las inundaciones, tenemos una información de último momento. Sí. Hoy a las 11 de la mañana en el Ministerio de Agroindustria de la Nación, el titular de la cartera, Ricardo Burjaile, va a estar recibiendo a los representantes de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia. Sí. Porque el panorama en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, es muy complejo. Sí. Todavía no hay datos oficiales de pérdida, pero se habla de una importante cantidad de animales muertos y también destrozos en todo lo que es la parte de estructura de los establecimientos rurales. A los campos todavía no se puede ingresar por el mal estado de los caminos, es decir, que el escenario en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, es muy complicado. Y no hay previsión de que vaya a modificarse demasiado. En algunos lugares ha parado de llover, pero el agua no bajó, y en otros el clima sigue así muy, sí, bueno, muy en inestable. las últimas horas un fuerte temporal azotó la provincia de Mendoza, sí, ¿no? Y se esperan lluvias para el día de hoy y mañana en las principales zonas productivas del país, es decir, que la situación se va a complicar. A ver, los que miramos dentro de la capital o de las zonas urbanas al campo, vemos al campo con determinadas características y nos detenemos un poco más cuando está pasando por situaciones como esta, ¿no? Que decimos qué complicado, cuántas pérdidas, cuánta inversión que hubo ahí, que se perdió, cosechas que no pueden, que se echan a perder en su totalidad en muchos casos. Pero si tenemos que definir al campo como un actor importantísimo en lo que es la economía de nuestro país, al menos, ¿qué tenemos que decir, Juan Martín? Las vemos en plaquitas algunas. Así es un actor muy importante en la economía del país, es un sector que genera puestos de trabajo en un momento como este donde hay crisis de empleo. El campo es el que más empleo está generando en el interior productivo, fundamentalmente en lo que es el rubro de maquinaria agrícola, en todo lo que es el uso de tecnología por parte de los productores. Es un sector que invierte mucha plata para mejorar sus eslabones de producción. El año pasado, de acuerdo a los datos de la Sociedad Rural Argentina, invirtió 58.000 millones de dólares. Es un sector que provee divisas, fundamentalmente ingresos por las exportaciones, y es un sector que trabaja de manera sustentable, es decir, cuidando el medio ambiente y la salud de la gente para elaborar todos aquellos productos que consumimos a diario, fundamentalmente los alimentos. Ahora, bueno, a ver, acá en esto que estuviste viendo en la imagen y que te decía Juan Martín, tenés en claro por qué el campo es como prioritario y teniendo en cuenta el territorio que tiene nuestro país en lo que hace la economía de la Argentina. Así es, el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, lo definió como un sector estratégico, por eso el gobierno de Macri ha tomado decisiones días después de su asunción, allá por diciembre del año 2015, tomó decisiones importantes para el sector, la eliminación de las retenciones, la eliminación de las restricciones a la exportación, hubo un mejoramiento en el tipo de cambio, cosa que hoy el tipo de cambio que tenemos no está generando competitividad. De hecho, hemos escuchado en las últimas horas declaraciones como por ejemplo las de Gustavo Grobo Copatel, un reconocido empresario del sector, que dice que este tipo de cambio no es competitivo y que el gobierno tiene un problema pero no sabe cómo resolverlo. Igual, digo, no es común que Grobo Copatel salga a hablar así, ¿no? Por los medios, y la verdad es que habló largo y tendido, y era interesante escucharlo a este hombre que obviamente tiene toda la experiencia en lo que es la actividad agropecuaria, pero digo, el tema del tipo de cambio no beneficia en nada, el tema del tipo de cambio estancado, que esta decisión del gobierno de que fluctúe entre 15 y 16. Los problemas actuales del sector están ligados a la competitividad, más allá de que hay problemas en lechería, en economías regionales, pero los problemas de competitividad son problemas serios, ¿no? Ahí tenés una elevada presión impositiva. Hoy la presión impositiva del sector agropecuario ronda el 66,2% de acuerdo a los últimos datos, es decir, a ver, de 100 pesos que produce una hectárea agrícola, 66 pesos con 20 centavos se lo está llevando el Estado en concepto de impuestos. O sea que le quedan 44 para el productor. Mirá lo que es la encuesta que realizan los empresarios del campo, que habla de las perspectivas para el 2017. A ver. En este escenario complicado por las inundaciones, los empresarios,
que están agrupados en el movimiento CREA, realizan cada 4 meses una encuesta y las expectativas para este año 2017 son expectativas favorables. Por un lado, porque va a aumentar, de acuerdo a esta encuesta, la producción de los cultivos de invierno, fundamentalmente el trigo. Para la Bolsa de Comercio de Rosario, el área en la zona núcleo, es decir, la principal zona productiva de la Argentina, el área va a estar creciendo entre un 5 y un 10% en un escenario donde hay aumento de costos, el dólar, como lo mencionábamos recién, un dólar planchado, pero hay un buen escenario de precios al momento de la cosecha del trigo. Claro. En materia ganadera, hay también 6 de cada 10 empresas están asegurando que hay un buen escenario para el negocio ganadero. Esto va a generar seguir con la recomposición del stock ganadero en momentos donde, por ejemplo, ayer el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos lo posiciona a la Argentina fuera del ranking de top 10 de países exportadores de carne vacuna. Ahora, todo esto pese a la situación del campo hoy debido al clima. Así es. ¿No? Hay una buena perspectiva a pesar de cómo le están pasando hoy en algunos lugares. Sí, y fíjate que en materia de lechería, pese a la crisis, esta encuesta del movimiento CREA nos habla de un aumento de la producción para este año 2017. Y con respecto al tema de... Perdóname. Sí. ¿Cómo incide el aumento de la producción en lo que es el sector lácteo en los precios, finalmente, de lo que nosotros pagamos en góndola, teniendo en cuenta toda esta cadena por la que pasan y que alguien se hace más el vivo que otros y termina llevándose mucho más plata que el tipo que le saca... Bueno, hoy tenés un serio problema en todo lo que es la comercialización de productos agropecuarios. Las economías regionales, ni hablar. Y hoy... Pero si hay mayor producción, ¿incide directamente en pagar menos, por ejemplo? No incide, digamos. Hoy el productor el tambero está percibiendo un precio que está muy, pero muy por debajo de los costos de producción, ¿no? Y en la otra punta de la cadena todos sabemos los precios que están pagando los consumidores por los precios lácteos. Siempre hay en el medio, hay sectores que hacen la gran diferencia. Y déjame aportar un dato de esta encuesta del movimiento CREA en relación al tema inversiones. El 50% de los empresarios del movimiento CREA cree que este es un escenario favorable para la inversión. De hecho, en los últimos meses, desde el movimiento CREA, han generado importantes inversiones en todo lo que son bienes de capital, es decir, comprar insumos necesarios, como por ejemplo alambrados, como por ejemplo tractores, mangas, bueno, todos insumos necesarios para realizar la actividad agropecuaria. Y un dato que tiene que ver con el tema de la producción de trigo. Yo te dije que va a crecer, el área va a crecer la producción. En los próximos minutos, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en un evento que se va a estar realizando en su entidad aquí en la capital federal, va a estar presentando sus proyecciones que van a coincidir con las de la Bolsa de Comercio de Rosario, es decir, va a aumentar el área y va a aumentar la producción. ¿Qué significa esto? Que va a haber obviamente un impacto importante en la economía del país, porque esto va a generar mayor compra de insumos por parte de los productores, es decir, semillas, agroquímicos, fertilizantes, va a haber más viajes de camiones, va a haber mayores fletes y va a haber mayores exportaciones, porque el mercado exportador va a estar muy dependiente de lo que suceda aquí en la Argentina, fundamentalmente Brasil, que es el principal importador del trigo argentino. Bueno, y las reglas estables, ¿no? Las reglas claras que permiten una previsibilidad a la hora de pensar en la inversión, ojalá que esto sea así, porque el campo es el motor de la economía para nuestro país. Y muchos se preguntan, Nuria, para terminar, y muchos se preguntan cuándo este buen momento del sector agropecuario va a impactar de lleno en el resto de la economía. Sí, hoy podemos decir que hay un movimiento muy, pero muy importante en el interior productivo y ojalá que ese movimiento pronto llegue a impactar positivamente en el resto de la economía. ¿Cuándo? ¿Hay fecha? Todavía, vamos a preguntarle a Lourdes. Vamos a preguntarle a Lourdes. Vamos a preguntarle a Lourdes. Vamos a preguntarle el lunes. Bueno, hoy reunión importante, Así entonces es, reiteramos a las 11 de la mañana. Entre el ministro del área y los productores de Rosario. De Comodoro Rivadavia. De Comodoro Rivadavia, perdón. Así Me quedé con que te vas a Rosario. De Comodoro Rivadavia por la situación que está pasando a raíz de las lluvias. Lo escuchan a Juan Martín. En Radio Colonia, de lunes a viernes, de 12 a 14 horas y los sábados de 7 a 10 de la mañana. Muy bien.